Bueno, continúa entonces. Por eso su muerte corporal anuncia la destrucción del cuerpo, del templo, perdón, que señalará la entrada en una nueva edad de la historia de la salvación. Llega la hora en que ni este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Uy, terrible. De alguna manera profetiza la separación del judaísmo con la iglesia naciente, su esposa mística, que es el cristianismo. Oído, esta profecía es muy fuerte. Llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Terrible, fuerte, fortísimo diría yo. ¿Qué nos dice Santo Tomás aquí más adelante? Dice, varias enseñanzas de la muerte de nuestro Señor en la cruz, ¿no? Dice en el numeral 57 Santo Tomás: si buscas un ejemplo de paciencia, excelentísimo lo encuentras en la cruz. En efecto, de dos grandes maneras se manifiesta la paciencia: o bien padeciendo pacientemente grandes males, o bien padeciendo algo que podría evitarse y que no se evita, pequeños sacrificios. Pues bien, Cristo soportó en la cruz grandes males. Oh vosotros todos los que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor semejante a mi dolor. Flagelación de nuestro Señor, coronación de espinas, vía sacra. Y pacientemente, porque al padecer no amenazaba, como cordero llevado al matadero y como oveja muda ante los trasquiladores. Una paciencia, silencio, mansedumbre, entrega, abnegación, etc. Perdón. Arribita en la página 38 decía treno. ¿Eso qué quiere decir? Es un texto. Treno 1:12. Es un texto que se utiliza en la liturgia y que son las lamentaciones de Jeremías. Si no estoy mal, son las lamentaciones de Jeremías. Jeremías tiene unos textos que se cantaban antiguamente en la Semana Santa y eran las profecías relacionadas con nuestro Señor Jesucristo, pero en un lenguaje profético muy bonito, como el quejarse de nuestro Señor respecto a la situación en la cual se encontraba. ¿Está bien? Entonces son textos que se utilizan en la liturgia y que son del Antiguo Testamento. Además, Cristo pudo evitarlos y no los evitó, claro, perfectamente. Dios. ¿O piensas que no puedo yo rogar a mi Padre? Esto lo dice él mismo en sus palabras en Mateo 26. Que me enviara luego más de 12 legiones de ángeles. Grande es pues la paciencia de Jesús en la cruz. Por la paciencia corramos al combate, nos dice Pablo, que se nos ofrece, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesús, el cual, en vez del gozo que se le ofrecía, soportó la cruz, despreciando la ignominia. Si buscas un ejemplo de humildad, paciencia, ahora vamos a humildad, ve el crucifijo. En efecto, Dios quiso ser juzgado bajo Poncio Pilato y morir. Tu causa ha sido juzgada como la de un impío. Palabras proféticas de Job en el Antiguo Testamento. En verdad como la de un impío. Condenémosle a una muerte afrentosa. Sabiduría, libro de la sabiduría. El Señor quiso morir por su siervo, y el que es la vida de los ángeles por el hombre. O sea, un ofrecimiento de nuestro Señor absolutamente desproporcionado. O sea, que por mí, por lo que yo soy aquí en este momento, mi condición miserable, todo lo que ustedes quieran, y la de todos nosotros que estamos aquí en el curso y los que van a escuchar el video, que por nosotros se haya ofrecido Dios y haya muerto por nosotros. ¡Qué acto de humildad! Inmerecido de parte nuestra. Obediencia, paciencia, humildad y obediencia. Si buscas un ejemplo de obediencia, síguelo a él, que se hizo obediente al Padre hasta la muerte, dice Pablo a los romanos. Como por la desobediencia de un solo hombre, Adán, muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno solo, muchos fueron hechos justos. 9:1. ¡Tarán! Nos vemos a las 9:06.
en la continuación. Preparen preguntas, por favor. ¿Listo? Ahí nos vemos. Listo, continuamos entonces. Por aquí nos dicen, el mayor atributo de Dios es la paciencia. En palabras de San Francisco de Asís. Muy bonito. Bueno, aquí el Santo Tomás de Aquino nos va a ir revelando otros aspectos o virtudes que se revelan en la muerte de nuestro Señor y en su pasión. Nos habla de la paciencia, nos habla de la humildad entonces, nos habla de la obediencia, del desprecio de las cosas terrenas. Esto es muy bonito. Y en último momento dice, recordando el texto de la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 2, dice él, el cual en vez del gozo que se le ofrecía soportó la cruz despreciando la ignominia. El catecismo toma este texto, ¿no? Dice entonces San Agustín, el hombre Jesucristo despreció todos los bienes terrenos para enseñarnos que deben ser despreciados. Desapego total y radical a los bienes terrenos. Y bienes terrenos significa también la naturaleza humana involucrada aquí. Familia, amigos, etcétera. Todo eso despreciado en el buen sentido de la palabra. Esto es un término técnico que se aplica perfectamente en la vida espiritual. Ese desprecio es vivir con Él o sin Él. Lo importante es vivir con Dios. Si Dios me lo quita, es la voluntad de Dios. Persona, cosa, lugar, lo que sea. La voluntad de Dios ante todo. Bueno. Tal cual, Maribel, hasta allá llega la debilidad nuestra, o sea, no soportamos las diferencias, no somos capaces de llevar al diálogo, no somos capaces de ceder, y esta pasión y muerte de nuestro Señor nos enseña esas virtudes que nos ayudan a vivir mejor. Uno vive más tranquilo así, desapegado. Que desapegado no quiere decir despreocupado. Ah, es que como me tengo que desapegar de las cosas terrenas, pues ya no me importa si estoy enfermo, si estoy bien, si mis hijos no estudian. Despreciemos todo eso. Ya vimos varias herejías a lo largo de la historia que condenaban el cuerpo, condenaban las cosas buenas y digamos equilibradas y prudentes, porque todo lo que sea material es abominable y es fruto del demonio. No, no. Con el equilibrio de la virtud y de la justicia. Siempre la justicia guiando nuestras vidas. Bueno, aquí, y terminamos hoy con esto prácticamente, nos dice, miren lo que nos dice el catecismo tan bonito. Yo les voy a compartir aquí pantalla. A ver, pac. Dice entonces, en el 595, entre las autoridades religiosas de Jerusalén, no solamente el fariseo Nicodemo o el notable José de Arimatea eran en secreto discípulos de Jesús. Esto eran de la cúpula religiosa. Pero miren, fueron dos hombres que adhirieron en medio de todo lo que eran escribas, fariseos, saduceos, etc. Sino que durante mucho tiempo hubo disensiones a propósito de nuestro Señor. Marcaba la diferencia. O sea, viendo a nuestro Señor era o a favor o en contra. Hasta el punto de que en la misma víspera de su pasión, San Juan pudo decir de ellos que un buen número creyó en él, aunque de una manera muy imperfecta. Eso no tiene nada de extraño si se considera que al día siguiente de Pentecostés, multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. Está en Hechos, capítulo 6, versículo 7. Y que algunos de la secta de los fariseos, habían abrazado la fe. El propio Pablo, que fue formado en la escuela de los fariseos. Los fariseos nacieron en la época de los macabeos. Los fariseos responden a un levantamiento contra la vida religiosa en medio del pueblo de Israel. Aquí no se puede volver a adorar a Dios, no señor, y los griegos llegan a imponer su politeísmo. Y se levanta una facción de los judíos y se mantiene fiel a la ley. De ahí nace propiamente el fariseísmo. Los fariseos nacen de ahí, o sea, como radicales y ortodoxos, o sea, era gente buena. Se fueron apodreciendo a lo largo de los años hasta que llegaron a constituir lo que eran en la época de nuestro Señor. Pero muchos entraban ahí de buena fe.
Ellos, digamos que manifestaron todo su veneno ya cuando se encontraron con la palabra de Dios. El propio Pablo fue formado por Gamaliel, que era uno de los fariseos más renombrados de la época. Se convirtió también. Y que algunos de la secta de los fariseos habían abrazado la fe, hasta el punto de que Santiago puede decir a San Pablo que miles y miles de judíos han abrazado la fe y todos son celosos partidarios de la ley. Claro, no podemos generalizar que todos los judíos mataron a nuestro Señor, no, obviamente. Es más, nuestro Señor muere por nuestros pecados, pecados de judíos y no judíos. Pero muchos judíos estaban ahí, muchos se confabularon y muchos caminaron a lo que las autoridades religiosas les iban diciendo. Es verdad, pero no todos. Y esto lo deja aquí muy claro el Catecismo en el 595. Ahora las autoridades en Jerusalén, como bien lo dice Juan en el capítulo 9, no fueron unánimes en la conducta a seguir respecto de Jesús. Los fariseos amenazaron de excomunión a los que le siguieran, eso sí es clarísimo, y Juan lo deja claro en el capítulo 9, versículo 22. A los que temían que todos creyeran en él y vendrían los romanos y destruirían nuestro lugar santo y nuestra nación. El sumo sacerdote Caifás, que estaba relacionado con Anás y Caifás cambiaron varias veces el sumo sacerdocio. O sea, se iban pasando pues la pelota de autoridad para no perder el dominio. Y había platica y había influencia. El sumo sacerdote Caifás les propuso profetizando: es mejor que muera uno solo por el pueblo y no que perezca toda la nación. El Sanedrín declaró a Jesús reo de muerte, como blasfemo, pero habiendo perdido el derecho a condenar a muerte a nadie, era ilegal, entregaron a Jesús a los romanos acusándole de revuelta política, de sedición, lo que le pondrá en paralelo con Barrabás. Por eso es que sacan a Barrabás y sacan a nuestro Señor. ¿A quién libramos? Porque los dos eran acusados por sedición, o sea, por levantamiento contra el imperio romano. Son también las amenazas políticas las que los sumos sacerdotes ejercen sobre Pilato para que éste condene a muerte a Jesús. Si usted no lo hace, vamos a empezar a decir que usted es el responsable y que está también por detrás de esa sedición. Preguntas, preparen preguntas porque yo voy a terminar aquí ya. Autores de la pasión de nuestro Señor. La Iglesia en el Magisterio de la Fe. Ojo, Catecismo 1, primera parte, numeral 5. La Iglesia en el Magisterio de su Fe y en el testimonio de sus santos no ha olvidado jamás, abro comillas, los pecadores mismos fueron los autores y como los instrumentos de todas las penas que soportó el Divino Redentor. Catecismo Romano. Teniendo en cuenta que nuestros pecados alcanzan a Cristo mismo, la Iglesia no duda en imputar a los cristianos la responsabilidad más grave en el suplicio de Jesús. Oído, y es una responsabilidad con la que ellos con demasiada frecuencia han abrumado únicamente a los judíos. Dice entonces aquí un texto, y este texto es del Catecismo Romano. Debemos considerar como culpables de esta horrible falta a los que continúan recayendo en sus pecados. Yo debo de pensar en eso. Cada vez que yo cometo un pecado estoy recayendo en eso, estoy haciendo sufrir a nuestro Señor. Yo estoy pesando en la pasión de nuestro Señor, ya que son nuestras malas acciones las que han hecho sufrir a nuestro Señor Jesucristo el suplicio de la cruz. Sin ninguna duda, los que se sumergen en los desórdenes y en el mal, Pablo, en la carta a los Hebreos capítulo 6, versículo 6, nos dice: crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios y le exponen a pública infamia. Y es necesario reconocer que nuestro crimen en este caso es mayor que el de los propios judíos contemporáneos. Además, porque nosotros conocemos por la doctrina, tenemos claro lo que significa pasión, crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Somos más culpables nosotros que los mismos contemporáneos de Jesús. Porque según el testimonio del apóstol ya Pablo, dice: de haberle conocido ellos no habrían crucificado jamás al Señor de la gloria. Nosotros, en cambio, hacemos profesión de conocerle y cuando renegamos de él con nuestras acciones, ponemos de algún modo sobre él nuestras manos criminales. Hacemos el papel de Judas, hacemos el papel de escriba, hacemos el papel de fariseos, hacemos el papel de Todos los contemporáneos que odiaron a Jesús y tramaron contra él se personifican en nosotros cada vez que adherimos al pecado y nos aliamos al demonio. ¿Está bien? Gravísimo. Y los demonios, esto lo dice San Francisco de Asís,
Y los demonios no son los que le han crucificado, es tú quien con ellos lo has crucificado y lo sigues crucificando todavía, deleitándote en los vicios y en los pecados. Queda la muerte redentora. Esto es importantísimo. Tenemos 15 minutos y eso tenemos que pararlo y degustarlo con mayor paciencia porque es muy, muy importante. Sí. ¿Alguna pregunta? Se puede afirmar que la vida de Cristo fue un constante padecimiento. Así es, claro está. Obvio que tuvo sus momentos de alegría, que disfrutó con los apóstoles y los discípulos, pero cada tipo de sufrimiento que él tenía, por ejemplo, desilusiones que debe haber tenido con los apóstoles y los discípulos cuando no eran fieles a las gracias que él mismo estaba creando y estaba colocando en el corazón para que ellos se animaran y se entusiasmaran más con él, con su persona y con su misión. Eso le trae padecimientos y le trae dolor a nuestro Señor. Pero cuántas alegrías no tuvo él en esos 30 años que vivió con Nuestra Señora y con San José. Seguro que con ellos no tuvo ni la más mínima desilusión. O sea, cualquier gracia que Dios le concedió en vida terrena a Nuestra Señora o San José, fueron por ella y por él retribuidas a Dios y aprovechadas al máximo como ninguna otra criatura humana. O sea, fidelidad total a los designios de Dios. Y eso era una constante alegría para nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Sagrada Familia se convierte en un modelo de la familia cristiana. Porque era una unión en torno a Dios así pues increíble. Entonces eran momentos de alegría también. No solo padecimientos, sino también alegría. Bueno, yo veo que no hay como preguntas. Lo exponemos con nuestras faltas, tal cual. Así es. Toda la razón. No tienen pregunta, entonces vamos a la redención. Aprovechemos estos minuticos que nos quedan. ¿Está bien? A ver. Listo. Dice entonces, en el numeral 599, la muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar en una desgracia, constelación de circunstancias. No pasó porque puede pasar así con él como cualquier personaje. No, no, no. Y esto es importantísimo. Esto pertenece al misterio del designio de Dios. La muerte es un misterio de nuestro Señor. Es un misterio también su resurrección y su pasión. Como le explica San Pedro a los judíos de Jerusalén ya en el primer discurso de Pentecostés. Recibió el Espíritu Santo y la primera predicación de Pedro. Una cosa así que llenó de fuego a todo el mundo. Fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. O sea, fue en el momento en que Dios quiso. No cuando los hombres quisieron, sino cuando Dios quiso. Este lenguaje bíblico no significa que los que han entregado a Jesús fueran solamente ejecutores pasivos de un drama escrito de antemano por Dios. O sea, no que como Dios ya conocía a dónde iban a llegar las cosas, ya todo estando escrito, pues cada uno tenía que cumplir su papel, como algunos piensan al respecto de Judas. Ah, no, pero es que Judas en el fondo nos ayudó porque él permitió que la pasión se desarrollara. ¿Y quién dijo pues que Judas estaba obligado a cumplir un papel fijo, firme y rígido en la vida de Jesús? No, no, nada de eso. Él cumplió ese papel porque fue infiel a la gracia. Y es común denominador entre muchísimos teólogos y papas a lo largo de la historia. Certeza objetiva de una persona que esté condenado a la vida eterna, Judas. De los únicos, del único que se atreven gran parte de los teólogos a poner como dato objetivo de condenación. Dice el numeral 600. Para Dios, todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad. Claro, Él está fuera del tiempo. Recuerden que el tiempo es una criatura y todos nosotros estamos dentro del tiempo. Por tanto, Dios establece su designio eterno de predestinación, incluyendo en él la respuesta libre de cada hombre a su gracia. Escuchen, esto es muy interesante, porque cuando digo predestinado, en los ojos de Dios yo estoy predestinado, porque es que Él ya sabe a dónde yo voy a llegar, porque Él está fuera del tiempo. Pero yo no estoy como un muñequito programado para ir y hacer eso, porque Dios me puso. No, yo en mi libertad puedo optar, ¿no? Por este camino o por el otro. Ya depende de cada uno la fidelidad a la gracia de Dios. Dice entonces,
Si verdaderamente, vamos aquí, si verdaderamente se han reunido en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, que tú has ungido, Herodes y Pilato, con las naciones gentiles y los pueblos de Israel, de tal suerte que ellos han cumplido todo lo que en tu poder y tu sabiduría habías predestinado. Esto es muy importante. O sea, la palabra de Dios fuera del tiempo que se hace una realidad en la vida de los hombres. Pero no quiere decir que cada uno de los protagonistas haya sido obligado. Dios ha permitido los actos nacidos de su ceguera. Esa ceguera es la infidelidad a la gracia de Dios. ¿Para qué? Para realizar su designio de salvación. Por eso, oh feliz culpa. A partir del pecado original, oh feliz culpa, ese pecado original. Porque a partir de ahí Dios dice, voy a venir al mundo y voy a redimir al género humano. Oh feliz culpa, la de los escribas, fariseos, la del propio Judas, etc. Porque a partir de esas infidelidades se cumple el designio de la salvación. Podríamos pensar en otro tipo de redención y de salvación si estos hombres no hubieran sido protagonistas de esta manera, sino de otra. Pues no vale la pena pensarlo. Porque si sucedió así, como sucedió y lo conocemos hoy por hoy, es porque es lo más perfecto. Porque Dios solamente permite lo más perfecto en la historia, aunque para nosotros pueda llegar a ser chocante en un primer momento. Si Dios lo permite es porque es lo mejor. Todo sucede para el bien de los justos. Muerto por nuestros pecados según las Escrituras. Vamos a recordar aquí a Isaías. Este designio divino de salvación a través de la muerte del siervo, el justo, había sido anunciado antes en la Escritura como un misterio de redención universal, es decir, el rescate que libera a los hombres de la esclavitud del pecado. Miren todos los textos, y ustedes pueden ir a confirmar después. Isaías 53, Juan 8, después Pablo profesa en una confesión de fe. Cristo ha muerto por nuestros pecados según las Escrituras, Hechos capítulo 3, 7, 13 y 26. La muerte redentora de Jesús, otra vez Isaías, la muerte redentora de Jesús cumple en particular la profecía del siervo doliente. Por eso son tan bonitos los textos de Isaías que parece que él hubiera visto. O sea, no fue solamente que le llegó una iluminación a la inteligencia y empezó a escribir en función de la iluminación o la experiencia mística. Él parece que estuviera viendo la pasión de nuestro Señor. Jesús mismo presentó el sentido de su vida y de su muerte a la luz del siervo doliente. Deja claro ese texto de Isaías, él por sus propias palabras, en Mateo capítulo 20, versículo 28. Veámoslo rápidamente. Tenemos afán, vamos despacio. Vamos a tener otros niveles, vamos a tener otros encuentros. Así que no hay afán. Mateo 20, 28. Dice entonces, antes de eso había sucedido que la mamá de Santiago y de Juan había pedido que Jesús los pusiera ahí en un puestico pues de realce, ¿cierto? Al oír esto los otros 10 apóstoles, se indignaron contra los dos hermanos. Jesús los llamó y les dijo, ¿sabéis que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y los grandes las oprimen con su poder? No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Está hablando de él, ¿no? Está dándose a conocer con lo que va diciendo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo, de la misma manera que el Hijo del Hombre, otra vez el Hijo del Hombre, de tal manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servir, no a ser servido, perdón, no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Aquí está, clarísimo, cuando vamos al texto de Isaías en el capítulo 53, vamos a confirmar esto, el siervo doliente. Muy bonito ese texto para que lo tengan aquí, siervo doliente. Isaías capítulo 53, van y lo leen después en un ratico. Tenemos por aquí marcado. Dios entonces se hace pecado por nosotros. Y aquí es cuando Pedro en su primera carta nos va a decir, habéis sido rescatados por la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa,
como de cordero sin tacha y sin mancilla, Cristo, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de vosotros. Es bonito, esto es súper teológico. Predestinado antes de la creación del mundo, ya existía. Y cuando hablamos de esta predestinación de nuestro Señor como Redentor, estamos también pensando en quién, en la Virgen María, ab eternum, desde toda la eternidad. Los pecados de los hombres, Pablo ya, los pecados de los hombres, consecuencia del pecado original, están sancionados con la muerte. Al enviar a su propio Hijo en la condición de siervo, Dios Padre, la de una humanidad en la condición de esclavo, la de una humanidad caída y destinada a la muerte a causa del pecado, dice Pablo también, a quien no conoció pecado, Jesús, Dios lo hizo pecado por nosotros para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. O sea, de alguna manera la justicia de Dios recae sobre el propio nuestro Señor Jesucristo. Se convierte en el pararrayos de nuestras infidelidades, de nuestros pecados, las traiciones, injurias, blasfemias, todo. Nuestro Señor asume en sí los pecados de los hombres. Por eso es que paga nuestros pecados. Por eso es que yo cuando me arrodillo delante de un confesionario, el sacerdote por su ministerio y Dios nuestro Señor por la laringe del sacerdote puede decir, yo te perdono. Ese yo te perdono, esa conquista de perdonar los pecados, ¿es gracias a qué? A los frutos preciosísimos e infinitos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Comprado, todo eso comprado con la muerte. Eso fue lo que compró esa víctima. 604. Ay, 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 esto. Es que miren lo que es la muerte de nuestro Señor, ¿no? Si es la semana mayor en el año litúrgico y nosotros estamos volando aquí en 2 clases dizque para hablar sobre la muerte de nuestro Señor. Ay, por Dios. Bueno, vamos aquí arriba. No. Dios lo hizo pecado por nosotros. Esto ya lo leímos, sí. Al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios manifiesta que su designio sobre nosotros es un designio de amor benevolente que procede a todo mérito por nuestra parte. Que precede, perdón, a todo mérito por nuestra parte. Dice Juan, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Oído, la iniciativa primera siempre es de Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Se ofrece por nosotros, propiciación. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, dice Pablo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. O sea, no murió porque nosotros somos buenos, no, murió porque nosotros siendo pecadores necesitamos de esa muerte para poder limpiarnos con su sangre. Jesús, y esto es al final de la parábola de la oveja perdida, recuerda, este amor es sin excepción. O sea, de aquí no sale nadie. Paganos, judíos, dice Mateo. De la misma manera no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeños. Todos. Murió por todos. Ya cada uno verá si toma esos frutos y con ellos lava sus pecados. Afirma el propio nuestro Señor dar su vida en rescate por muchos. Este último término no es restrictivo. Por muchos. Oye, porque aquí no dice por todos. Miren, afirma nuestro Señor dar su vida en rescate por muchos. O sea, Él la dio por todos, pero no todos aprovechan ese ofrecimiento de nuestro Señor. Eso hay que tener claro. Dice entonces, este último término no es restrictivo. Opone el conjunto de la humanidad a la única persona del Redentor que se entrega para salvarla. La Iglesia, entonces, siguiendo a los apóstoles, oído, enseña que Cristo ha muerto por todos los hombres sin excepción. Pero no hay, ni hubo, ni habrá hombre alguno por quien no haya padecido Cristo. Así sea infiel y así se condene, por ese condenado, Dios nuestro Señor murió porque quería la salvación de ese hombre. Eso es muy bonito. ¿No? Que Él desde fuera del tiempo vio los que se iban a salvar, entonces dijo, no solo me voy a ofrecer por eso, no, es por todo. O sea, como es un misterio hablar fuera del tiempo, nos podríamos enredar aquí en locubraciones o en especulaciones al respecto de esto, pero Dios, lo objetivo es eso, Dios muere por todos.
Falta ver entonces en la historia de la salvación quiénes le dicen sí a ese ofrecimiento y a esas gracias compradas por nuestro Señor Jesucristo. ¿Está bien? 9:31. Tiempo huye irreparablemente. Tenemos que seguir todavía con la muerte de nuestro Señor en nuestro próximo encuentro. Voy a buscar el texto de Ana Catalina Emery porque ya pasamos y esto falta. Pues si ese es el catecismo, pues es que es súper. Fue sepultado. Vamos en la muerte, no ha sido sepultado. Y después vamos a el artículo 5 que muchos están esperando para que, a ver cómo vamos a resolver lo del limbo, ¿no? ¿A dónde fue que bajó? ¿Cómo es ese lugar donde bajó el Señor, bajó el Salvador? Bueno, lo vamos a ver con detalle, yo creo que alcanzamos nuestra próxima clase el viernes si Dios quiere. ¿Listo? Bueno, ¿alguna manito por ahí que tengan alguna pregunta? ¿O está todo claro, clarísimo? Les recuerdo aquí para terminar, anuncios parroquiales. Nosotros tenemos para los que van a participar pues del curso los que van a participar del curso de la Eucaristía, nosotros vamos a comenzar el curso, puse la segunda semana de septiembre, si no me equivoco. Sí, lunes 7 de septiembre comenzamos nuestro curso de la Eucaristía, para que lo tengan presente. Lunes 7 de septiembre, ¿no? Con la ayuda de Dios, comenzamos entonces nuestro curso en los mismos horarios y los mismos días, de 8 a... Ve, yo puse a 9, no, es a 9:30, igual, 9:30 p.m. ¿Está bien? Para que todos los que quieran se vayan inscribiendo. Bueno, muchos los llamados y pocos los escogidos. Así es, así es. Bueno, terminamos entonces nuestro curso el día viernes. Nos queda mucho trecho por caminar. Bueno, si de doctrina vamos a hablar, después nos podemos devolver a cada artículo y con cada artículo hacer un curso para entrar en más precisiones. Pero hay mucho sobre lo que podemos hablar. Sobre las virtudes, podemos hablar sobre el pecado, podemos hablar sobre los novísimos, podemos organizar un retiro espiritual un fin de semana. Ya las cosas como que ahora en el mes de septiembre van a estar un poco más libres, digámoslo así. Podemos conseguir una casa de retiro y hacer de pronto un retiro. No sé si les anima la idea, que sería también interesante. Me van contando ahí por el interno, por WhatsApp. Me dan sugerencias al respecto. Hay muchísimos temas, ahí no vamos a quedar pues lo que quieran. Si les llama la idea del retiro, vayan pensando, y los que tengan contactos ahí con casas de retiros, vamos averiguando de pronto para el mes de noviembre un retiro espiritual y hacemos un retiro bien bonito con unos temas sobre la oración, sobre los novísimos, que es un tema tan importante, sobre el perdón. Bueno, ahí digamos que habría muchísimo para elegir. Bueno, perfecto. Les agradezco mucho la presencia. Hoy estamos nosotros San Seferino, si no estoy mal hoy. A ver, santo. Tenemos a San Seferino. Sí, San Seferino Papa, siglo IX, año 199. Vamos a encomendarnos a él hoy. Prendan las camaritas ahí. Yo me voy a despedir aquí de Facebook. Nos vemos YouTube. Me despido de YouTube.